Sesión ordinaria. Asamblea Nacional Constituyente anunciará medidas en materia económica. Para superar obstáculos, Freddy Guevara afirma que la nueva unidad luchará por elecciones libres. Pronunciamiento. Canciller Arreaza rechazó declaraciones de Dasti sobre Venezuela. Reconocimiento. Oposición venezolana gana el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Operativo. Decomisan 2 toneladas de productos vendidos con sobreprecios. Archivan denuncia. Cámara de Diputados brasileña suspendió demanda por presunta corrupción contra Michel Temer. Cuarta victoria al hilo. Magallanes derrotó a su eterno rival con cuadrangular de Jesús Valdés. El Sol de México regresa. Luis Miguel estrena nuevo tema tras años de ausencia. Tú o ninguna, esa voz que me aconseja no creer en la... Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Les saludamos en nombre de nuestro equipo. Así es, Sandrina Yepes y Milagros Zambrano. Estamos listos para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Comenzamos. Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció que otras 11 personas fueron aprehendidas por el caso de corrupción de la faja petrolífera del Orinoco, quienes en su mayoría ocupaban cargos de gerentes. Escuchemos. Aquí hay conciencia de esta lucha por la justicia, por la decencia, en contra del manejo irregular de los dineros públicos que no eran de estos gerentes o de estos empresarios, era del pueblo. Y en ese sentido yo debo reconocer y agradecer nuevamente el apoyo del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y el apoyo de los órganos auxiliares de justicia, y del apoyo de los poderes públicos nacionales, porque esto es una lucha de todos, no solamente del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y de su equipo, no. Imagínense, esto es una lucha de toda la sociedad venezolana, que nosotros estamos de manera digna, muy seria, muchas veces muy discreta. Recuerden ustedes que hacemos estas cosas con la suma discreción para lograr estos objetivos, porque no es cualquier cosa lo que se está logrando. Detener en un solo día a 11 gerentes no es cualquier cosa, vinculados a esta trama, ¿verdad? Como también presentamos el balance el 15 de octubre, el día de las elecciones, 11 defraudadores de Cadivi y Sencoes detenidos también el mismo día. Y así vamos a ir anunciando poco a poco el resultado de estas investigaciones, que no son, y lo alerto y lo advierto, nada ocasional. Esto forma parte de una investigación a largo plazo, que va lenta pero firme y segura, con hallazgos que se van recabando y que no va a tener la complicidad de nadie para llegar hasta el final. Sería bien importante que los que se saben responsables se pongan a derecho, se entreguen a la justicia y colaboren. Algunos están colaborando, pero nosotros pensamos que todavía queda un largo camino por recorrer en esta materia. Quiero igualmente informar sobre el plan estratégico para garantizar la circulación del cono monetario. Aquí participamos de manera coordinada el Ministerio Público como órgano rector de la investigación penal, con Sudeban, la SUNDE, el CENIAT, la UNDOF, junto por supuesto a los cuerpos de seguridad, Guardia Nacional Bolivariana, 6CPC, Policía Nacional Bolivariana. Y vean ustedes, a partir del 11 de septiembre al 25 de octubre se ha logrado incautar 2.372.700.000 bolívares del nuevo cono monetario, usado de manera irregular y delictiva, traficando con esos billetes del nuevo cono monetario para cobrar comisiones, para dejar al pueblo, a la gente sin este dinero, pero siendo usado de manera irregular
¿verdad?, para el tráfico de los mismos. Entonces, se ha recuperado esta cifra, repito, 2.372.700.000 bolívares. El Ministerio Público aperturó una cuenta de manera oficial, una cuenta corriente en el Banco de Venezuela, donde se está depositando ese dinero en efectivo, que se encuentra a la orden del Ministerio Público en virtud de su incautación en los diferentes operativos realizados para que haya un flujo de ese dinero. Luego de las investigaciones, ya cuando finalicen las mismas, dependiendo de sus resultados, este dinero, en gran parte, así lo intuyo, lo percibo, va a pasar a manos del Tesoro Nacional. Bueno, esto era un poco la información que queríamos adelantar. Una pregunta. Una sola pregunta a cargo de la periodista Yonneli Lunqui, de Venezolana de Televisión. Periodista de BTV, diga. Buen día. Buen día. Me gustaría saber su opinión sobre el tribunal que se constituyó en el exilio, quienes el día de ayer llamaron a la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente, para ver si por favor me podría dar su apreciación. Bueno, mira, no deja de ser una noticia, si tú la ves por la parte de la dramaturgia, eso sería parte de una corriente que se llamaría teatro bufonesco, circense, pero no hay que verlo así solamente, ¿verdad? No hay que verlo de esa forma, por lo caricaturesco y bochornoso de lo mismo. Hay que verlo con seriedad, eso que usted acaba de referir. Calculen ustedes entonces que ahora Venezuela, según nuestra Constitución, tiene, si mal no recuerdo, 33 magistrados titulares. 33 magistrados titulares que para ser electos primero pasaron por la preselección del Poder Ciudadano, ¿verdad?, que conoció de una lista que luego pasó a la Asamblea Nacional. De pronto, aquí están hablando de 13 magistrados fantasmas. No son magistrados. Están usurpando funciones, obviamente. Porque para ser magistrado en Venezuela y en cualquier lugar del mundo, ustedes tienen que despachar desde una sede con toda la fuerza de la ley, teniendo los sellos, las firmas, las cuentas de vida. Pero entonces este teatro burdo montado por un agente antinacional, como es el señor Almagro, no conformado ni siquiera numéricamente por 33, sino por 13 usurpadores, ha cometido el delito no solo de instalarse, sino de promover acciones totalmente írritas y nulas. Tan ha sido así que los propios embajadores de los países que se han manifestado hostiles a Venezuela han prácticamente no solo desconsiderado y le han dado la total espalda a esta instalación bufa de ese llamado TCJ en el exilio, sino que simplemente calificaron de su instalación como insólita y totalmente absurda. Por lo tanto, eso reviste carácter penal. Lo que están haciendo estas personas, creen con toda la impunidad. Pues no. En Venezuela hay Estado de Derecho, así como lo hay para alcanzar con todo el peso de la ley a quienes están actuando de manera corrupta para dañar el patrimonio del país, o en la serie de delitos comunes que he ido mencionando, en este caso el tráfico de billetes o cualquiera de los tantos hechos lamentables que ocurren en la nación venezolana, tipificados como hechos punibles. Es obvio ya que estas personas se han declarado por sí mismos al margen de la ley, y eso tiene una consecuencia. Por tal sentido, el Ministerio Público ha designado un fiscal. No te diga ni bueno.
El coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró que para lograr superar los obstáculos electorales impuestos por el gobierno nacional es fundamental cambiar el actual sistema implementado por la Mesa de la Unidad Democrática. Guevara aseveró que la propuesta de una nueva unidad basada en una vía diferente radica tanto en la coherencia, movilización y presión internacional como en la firmeza de no arrodillarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, ya que a su juicio este camino solo está destinado al fracaso. De igual forma, indicó que la diatriba no debería estar en participar o no en los próximos comicios en el país, sino en conseguir las condiciones justas y a su vez evidenciar cualquier irregularidad que se pudiese presentar en el proceso electoral. El ministro de Educación, Elías Agua, calificó de irresponsable e incoherente que el Partido Acción Democrática haya permitido que sus 4 gobernadores se autoexcluyeran del partido tras juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. El alto funcionario considera que la decisión de los mandatarios regionales fue un hecho republicano y democrático, ya que a su juicio cumplieron con el mandato que les otorgó el pueblo venezolano en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre. Agua además felicitó a los gobernadores de la oposición por entender que para ejercer el cargo público deberían presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. El canciller de España, Alfonso Dastis, exhortó a la oposición venezolana a mantener la unidad a pesar de los resultados de las pasadas elecciones regionales. El diplomático español aseveró que su país desea una salida pacífica a la crisis que vive Venezuela. Insistió en la vía del diálogo entre el gobierno y la coalición opositora. Dastis reiteró su respaldo a la mediación internacional en las negociaciones y consideró como necesarias las sanciones que evalúa la Unión Europea contra las autoridades venezolanas. El canciller de la República, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, rechazó comentarios hechos por el gobierno español a través del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. La denuncia realizada estima que la actitud del funcionario español dista de la del canciller al amenazar a Venezuela con la aplicación de sanciones. El pronunciamiento de Venezuela se debe a las recientes declaraciones que Dastis ofreciera, donde pidió presionar un poco las sanciones planteadas por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. Asimismo, llamó al Reino de España a concentrarse en sus diversos y complejos problemas internos y a respetar las instituciones legítimas de Venezuela. El Parlamento Europeo entregó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la oposición venezolana representada por la Asamblea Nacional y su presidente Julio Borges, así como los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma. La oposición venezolana se impuso a los otros finalistas, la activista guatemalteca por los derechos humanos Aura Lolita Chávez Ixaquix y el periodista David Isaac, encarcelado en 2001 en Eritrea. En la candidatura propuesta por el Partido Popular Europeo y los grupos de los liberales ALDE figuran también dirigentes como Daniel Ceballos, John Goycochea, Lorenz Salet, Alfredo Ramos y Andrea González, considerados presos políticos por la Eurocámara. El eurodiputado del Partido Popular, José Ignacio Salafranca, afirmó tras conocerse la decisión que se trata de un gesto de alto valor simbólico que contribuirá a restaurar la libertad y la democracia, la paz y derechos humanos en Venezuela. El galardón anunciado por el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en Estrasburgo, es el máximo reconocimiento que otorgan las instituciones comunitarias a personas que se hayan distinguido por su defensa a los derechos humanos. Tajani afirmó que el reconocimiento con el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la oposición venezolana es un homenaje a todo el pueblo venezolano y una muestra de apoyo a la Asamblea Nacional. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, agradeció el otorgamiento a la oposición venezolana del premio Sájarov. Considera que es un reconocimiento de la comunidad internacional a los venezolanos. Borges expresó que es un honor recibir tal distinción en nombre del pueblo. El Parlamento Europeo ha reconocido por años con este premio la lucha por los derechos humanos. Este galardón también premia a los denominados presos políticos: Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, John Goycochea, Lorenz Salet, Alfredo Ramos y Andrea González. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció este jueves que no convocará elecciones anticipadas en la región, por lo que dejó en manos del Parlamento Autonómico de la potestad de hacer una declaración unilateral de independencia. Así lo expresó el presidente de la Generalitat en comparecencia institucional una hora antes de la celebración de un pleno en el ente legislativo catalán para analizar la situación política regional.
Pierre Dumont aseguró que el gobierno no le da suficientes garantías para que unos comicios autonómicos se celebren con normalidad. Por otra parte, el Tribunal Supremo de España rechazó la petición de Cataluña para detener cautelarmente la aplicación de las medidas que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que incluyen la intervención de la autonomía catalana para frenar su independencia. Y en Brasil, la Cámara de Diputados suspendió la demanda por presunta corrupción contra el presidente del país, Michel Temer. Con 251 votos a favor y 233 en contra, el Congreso rechazó las acusaciones de obstrucción a la justicia y asociación ilícita formuladas por la Fiscalía General. De esta forma, Temer logró evitar el juicio penal que podría haberle costado el cargo, por lo que permanecerá en el poder hasta el 1 de enero de 2019, cuando finaliza su mandato. Este miércoles, el jefe de Estado brasileño fue dado de alta tras ser sometido a exámenes médicos por un problema urológico. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, primer sentenciado. Envían a prisión a guatemalteco vinculado con escándalo de corrupción de la FIFA. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Samuel Calderón necesita con carácter de urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor, contactar por el teléfono 0424-124-4030. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Juan Pablo Guanipa publicó en su cuenta en Twitter que el Consejo Legislativo de la entidad declaró la vacante absoluta del cargo al que fue electo el pasado 15 de octubre. En sesión ordinaria, el Poder Legislativo Regional tomó la decisión por mayoría representada por la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela este jueves 26 de octubre, tras haber transcurrido 10 días reglamentarios para la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente y luego ante el CLES del gobernador electo de la entidad, Juan Pablo Guanipa. El representante de la Federación Nacional de Ganaderos, Rodrigo Agudo, aseguró que los venezolanos han reducido el consumo de proteína animal en un 75% de su alimentación. Agudo considera que Venezuela está padeciendo una hiperinflación producto de una orientación económica equivocada. Hemos descendido un 75% en el consumo. Por eso tenemos desnutrición. Ese es el alerta que hace Cáritas, ese es el alerta que hace Susana. Y eso no lo arreglamos en una reunión mañana para concertar un precio que vamos a tener que volvernos a reunir el viernes que viene para concertar otro y el otro viernes para concertar otro. El representante de FEDENAGA propuso consolidar un gran acuerdo nacional como solución a la crisis económica por la que atraviesa este sector en el país. Un gran acuerdo nacional. Y un gran acuerdo nacional donde cada quien se ponga a hacer lo que debe hacer y sabe hacer. El gobierno no sabe ser ganadero, el gobierno no sabe ser industrial, el gobierno no sabe ser comerciante. El gobierno lo que debe hacer es dejar de hacer lo que no sabe y ponerse a hacer lo que dejó de hacer por hacer lo que no sabe, que es darle apoyo a la producción con electricidad, con gas, con agua, garantizando un sistema de salud para que el trabajador tenga disposición y voluntad de trabajo. Rodrigo Agudo reiteró que el viernes el gremio se reunirá con el gobierno nacional para fijar precios en la producción. La gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, anunció la aprobación de recursos para la culminación de obras en la entidad, así como el pago de beneficios contractuales a docentes y empleados de los entes adscritos a la gobernación. Génesis Colmenares nos tiene los detalles. Meléndez indicó que gracias a los recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional, se finalizarán 7 proyectos en la entidad para el beneficio de los larenses, al tiempo que aseguró que 150.000 millones de bolívares serán destinados para el pago de las deudas a los trabajadores de la gobernación. Meléndez indicó que gracias a los recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional se finalizarán 7 proyectos en la entidad para el beneficio de los larenses, al tiempo que aseguró que 150.000 millones de bolívares estarán destinados para el pago de deudas a los trabajadores de la gobernación. Que los que están pendientes por jubilar, para jubilarlos y pagarle todas sus prestaciones sociales, y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro
nos aprobó un punto de cuenta en el acto de 150.989.694.343 bolívares. Asimismo, anunció parte de los nuevos directores que asumirán cargos en las distintas dependencias. La doctora Linda Amaro, directora general sectorial de salud. La doctora María Josefina García, directora del Hospital Central Universitario, doctor Antonio María Pineda. La gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, destacó que el tema del agua será su prioridad durante los primeros 100 días de gestión, por lo que espera culminar en un aproximado de 2 años el sistema hidráulico Yacambú-Quibor. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. El diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, Carlos Paparoni, manifestó su preocupación ante la posible decisión del Gobierno Nacional de fijar un precio máximo para la venta de carne, cerdo, pollo y huevos. El parlamentario agregó que, a su juicio, lo más preocupante de estos anuncios sería que el Gobierno empezara, a su juicio, una ofensiva contra los productores y vendedores de productos cárnicos para generar una sensación de bienestar falsa. Asimismo, el dirigente de Primero Justicia explicó que los precios de la carne, pollo, queso y huevos aumentan de manera acelerada por el colapso de la producción nacional. El diputado Carlos Paparoni enfatizó que los productores y comerciantes no son los que aumentan los precios, por el contrario, apuntó que es el Gobierno Nacional el culpable del problema. Recordó que en varias oportunidades han propuesto planes a corto, mediano y largo plazo para salir de la crisis agroalimentaria. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, decomisó en un local ubicado en La Carlota, en Caracas, 2 toneladas de productos de la cesta básica, aseo, higiene personal y rubros distribuidos por los comités locales de abastecimiento y producción que eran vendidos con sobreprecio. Así lo indicó el superintendente William Contreras, quien manifestó que estos productos serán entregados a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, Francisco de Miranda, Corpo Miranda, para que sean distribuidos a precios justos en la comunidad y en toda la entidad. Entre los rubros incautados, que suman 5.882 unidades de rubros, se encuentran arroz, pasta, aceite, azúcar, café, así como crema dental, jabón de baño, toallas sanitarias y pañales desechables. Un detective de CICPC fue asesinado con su propia arma de fuego tras resistirse a un robo perpetrado en la parroquia San Martín. Diana Martínez nos informa desde la morgue de Bellomonte. Buenas tardes. El funcionario fue identificado como Fredinson Velázquez Fernández, de 29 años, y estaba adscrito a la subdelegación de Puerto La Cruz. Se encontraba en Caracas para realizarse unos exámenes médicos. 2 sujetos a bordo de una moto lo abordaron en San Martín, cerca de un establecimiento farmacéutico, e intentaron robar sus pertenencias. Al revisarlo, se percataron de que este poseía su arma de reglamento y, tras resistirse al robo, le propinaron un disparo en la cabeza con su propia arma de fuego. El funcionario fue trasladado al hospital militar, donde llegó sin signos vitales. Velázquez Fernández se convierte en el funcionario número 81 que pierde la vida producto de la violencia tan solo en lo que va de 2017. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Por lo pronto, regresamos con ustedes. Gracias, Diana. La Alcaldía de Valencia inauguró la segunda etapa del Boulevard Cultural Francisco Paco Cabrera en honor al exalcalde valenciano. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Esta nueva etapa consta de 3 obras de arte: la escultura Amarillo Araguaney del artista Hernán Moreno, La Peregrina, obra elaborada por el escultor neoyorquino Giovanni Turini hace más de 100 años y restaurada recientemente, y la obra Fusión Conflicto del escultor Antonio Estopiñán. Muy bello, muy romántico, además que tenemos que implementar la cultura, porque en todos los países de la vieja Europa, pues las esculturas están en todas las esquinas. Aquí, gracias a Dios, estamos agarrando el ritmo. Este bulevar forma parte de un proyecto integral de la alcaldía para recuperar y crear espacios para el disfrute y esparcimiento de los valencianos. Es un proyecto amplio que tiene 1,5 kilómetros de largo, que se llega hasta el anil de ambos lados, y luego por aquí atrás, por donde está Negrés, se une con la redoma de la Viña y el Museo al Aire Libre de las Esculturas, prolongándose 600 metros más hasta la Avenida Bolívar por la Monseñor Adán. La alcaldía estima que para octubre de 2018 se estará culminando la 3ª y 4ª etapa de este bulevar. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión.
Este jueves se conmemoran 153 años del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández, reconocido como el médico de los pobres por su vocación solidaria, generosa y caritativa hacia los más necesitados. El 26 de octubre de 1864, la pequeña localidad de Iznotú del estado Trujillo vio nacer a José Gregorio Hernández, quien se convertiría en un destacado médico científico, profesor, filántropo, dedicando su vida al servicio de los demás. Su sencillez, entrega y humildad son algunas de las cualidades distintivas con las que cumplía cada labor que ejercía, además de su innata inspiración religiosa, que fue tomada en cuenta por la Iglesia Católica para ser considerado como el venerable, luego de que su santidad, Juan Pablo II, declarara solemnemente en el año 1986 sus virtudes heroicas. Hasta la fecha, el doctor José Gregorio Hernández no ha sido beatificado. Sin embargo, el Papa Francisco ha mostrado gran interés en la causa solidaria del reconocido médico de los pobres. Seguiremos orando porque sea santificado. Así es, hacemos una pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Luisana Rodríguez necesita con carácter de urgencia Bactron Forte en tabletas. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al 0424-145-2096. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, amigos, iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Indonesia, donde al menos 47 personas murieron y otras 43 resultaron heridas tras un incendio registrado en una fábrica de fuegos artificiales de la ciudad de Tangerang, cerca de la capital del país. Según testigos, una explosión dañó parte del techo del edificio, lo que provocó un fuego descontrolado. Los bomberos tardaron 3 horas en extinguir las llamas que se presumen pudieron ser causadas por un cortocircuito. En Estados Unidos, el exsecretario general de la Federación de Fútbol de Guatemala, Héctor Trujillo, fue condenado a 8 meses de prisión en la primera sentencia que surge en el escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate. El hombre de 63 años se habría declarado culpable de fraude bancario y conspiración. Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que la reciente amenaza del gobierno de Kim Jong-un de realizar un ensayo nuclear sobre el Océano Pacífico es firme y debe ser interpretada literalmente. En septiembre, el canciller del país asiático aseguró que Pyongyang podría aprobar una bomba nuclear de hidrógeno en estas aguas. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández acudió a tribunales de Buenos Aires para declarar como investigada en un caso de presunto encubrimiento de iraníes acusados de atentar contra la mutual judía AMIA en 1994. La senadora electa señaló que el acuerdo de su gobierno firmó con Irán no es justiciable, al tiempo que calificó la causa en su contra de disparate jurídico. En Finlandia, 4 personas murieron y 11 resultaron heridas tras un choque entre un tren de pasajeros y un camión militar al sur del país. El accidente se registró en un paso sin barreras cuando el vehículo de las Fuerzas Armadas realizaba maniobras militares. Los lesionados se encuentran estables. En Tailandia, con una gran ceremonia, es despedido el fallecido rey Bhumibol Adulyadej, quien será incinerado esta noche en un acto budista al que se espera una asistencia de hasta 300.000 personas. Una multitudinaria procesión trasladó las urnas con sus restos hasta la cercana Sanan Luang, donde el monumento funerario estaba presidido por una torre de madera de 53 metros que simboliza la mítica residencia de los dioses. En Estados Unidos se espera la publicación este jueves de la última colección inédita de archivos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. Cerca de 3.100 expedientes oficiales clasificados podrían ser dispuestos de forma completa si el presidente Donald Trump no lo impide, según la ley de 1992. En el Vaticano, el Papa Francisco habló este jueves por primera vez con los astronautas que forman parte de la Estación Espacial Internacional. En el diálogo de unos 20 minutos de duración participaron los 6 miembros de la misión Expedición 53, que está conformada por 3 estadounidenses, 2 rusos y un italiano. Momento de hacer una nueva pausa.
Pero en minutos... Irreconocible. Actriz de Hollywood causó polémica con su nueva apariencia. Los detalles con Karielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. No se aparten, ya regresamos. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque los Navegantes del Magallanes consiguieron su cuarta victoria al hilo con 2 cuadrangulares de Jesús Valdés para derrotar a su eterno rival Leones del Caracas 6-3. Nos vamos al Estadio Universitario de Caracas. Primera entrada y Jesús Valdés con 1 a bordo envió la pelota a mitad de las gradas para abrir la pizarra. Los turcos agregaron 2 más en el quinto con batazo de 4 esquinas de Albert Martínez. En el séptimo apareció nuevamente el dominicano Valdés con otro batazo de largo alcance para poner 6 rayitas al marcador a favor de los Navegantes. Los melenudos intentaron reaccionar con doble de Javier Betancourt en el séptimo y con cuadrangular de Jesús Guzmán en el noveno, pero no les alcanzó. John Lamb fue el pitcher ganador y Seth Frankoff cargó con la derrota. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el cantante mexicano Luis Miguel y su regreso a la música. A través de sus cuentas en las redes sociales, El Sol de México publicó un fragmento de La Fiesta del Mariachi, tema que estrenará este viernes 27 de octubre y forma parte de su próximo disco. Tras varios años de ausencia y problemas legales, Luis Miguel incursiona nuevamente en el género musical con esta canción, con la que seguramente deleitará a todo el público, por la potencia de su voz, su pasión y el sentimiento en su interpretación. Recordemos que también se está preparando una serie sobre la vida del cantante, protagonizada por el actor y cantante mexicano Diego Boneta. Seguimos con Catherine Zeta-Jones y la polémica que causó con su nueva apariencia. La actriz británica fue la encargada junto al futbolista uruguayo Diego Forlán de entregar el Puskás, galardón al mejor gol de la temporada en la gala de la FIFA 2017. Durante la alfombra roja acaparó miradas, luciendo un espectacular vestido color plateado con transparencias de Zohair Murad. Pero al parecer, eso no fue lo único que llamó la atención. La actriz fue capturada irreconocible debido a que sus ojos estaban más pequeños y los párpados levantados al igual que sus pómulos. Comentarios apuntan a que probablemente ha recurrido a la cirugía estética o a tratamientos que cambiaron su apariencia. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Ramón Guillermo Aveledo. Él estará conversando con Endrina Yepes. Recordemos que es el presidente del Instituto de Altos Estudios Fermín Toro. No se la pierdan. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Envíen sus preguntas desde ya. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, tal cual como lo anunciamos. Ramón Guillermo Aveledo está aquí, él es presidente del Instituto de Altos Estudios de Fermín Toro. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Hay temas interesantes que hablar acerca de la MUT, sobre todo considerando que usted fue el secretario general fundador y hay una noticia de última hora por la cual quisiera que arrancáramos. La situación del estado Zulia. Hace pocos momentos el gobernador electo Guanipa publicaba a través de las redes sociales que ya se habría declarado el vacío del cargo. Aquí también lo habría dicho el día de ayer un constituyente, que ante la situación de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, estaba latente esta posibilidad de declarar el vacío ante el Consejo Legislativo, y esto abre un nuevo camino que pudiera ser una convocatoria a nuevas elecciones en la entidad. ¿Qué se espera acerca de esta decisión? ¿Qué medidas se deberían tomar? Y también hay una pregunta que yo le quisiera hacer a usted. Si usted hubiese resultado electo gobernador, ¿se habría juramentado o no ante la Asamblea Nacional Constituyente? Y si fuera todavía secretario general de la Mesa de la Unidad, ¿qué habría hecho? ¿Recomendaría que se juramentaran o no? Fíjese, en primer lugar, lo que ha ocurrido en el Zulia alrededor de esta decisión, que demos por buena, además era más o menos esperada porque las amenazas apuntaban en esa dirección. Yo creo que tiene una significación muy importante, muy grande no solo para Juan Pablo Guanipa, para los zulianos, sino para toda Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay una constitución
no hay ningún Estado que pueda estar sin Constitución. La Constitución no está suspendida, está vigente. El hecho de que existe una Asamblea Constituyente, independientemente de las observaciones que se le han hecho, como se sabe, yo la considero ilegítima. Pero aparte de ese hecho, aun que fuera legítima, que yo no creo que sea el caso, esa Asamblea no suspende la vigencia de la Constitución. Y la Constitución, ¿qué dice con relación a los gobernadores? Que son elegidos por el pueblo y proclamados por el Consejo Nacional Electoral, en este caso a través de su órgano subalterno, la Junta Regional Electoral. Eso es lo que dice. ¿Ante quién toma posesión? La Constitución remite el asunto al Poder Legislativo del Estado. Además hay una ley orgánica de los consejos legislativos regionales y hay las constituciones, por cierto, la del Estado Zulia. Si mal no recuerdo, el artículo 73 de la Constitución del Zulia que dice, entre las facultades del Consejo Legislativo, juramentar y tomar, formalizar la toma de posesión por parte del gobernador. De hecho, ante la ausencia del gobernador, es el representante del Consejo Legislativo, según lo que establece la ley, quien asume la figura de gobernador de la entidad. Exacto. Entonces, el Consejo Legislativo no tiene la alternativa de juramentar o no al gobernador si éste está proclamado por el Consejo Supremo Electoral. Eso es lo que está en la ley, eso es lo que está en la Constitución. Entonces, pero en el marco de ese escenario jurídico que usted describe ampliamente, está también el poder originario de la Asamblea Nacional Constituyente y esto ha sido lo que de alguna forma ha generado muchísimas interpretaciones y que estará sentando jurisprudencia para el futuro acerca de lo que puede venir. Mendrina, pero no ha generado muchísimas interpretaciones. Hay la interpretación de los abogados y de todo el mundo y la interpretación del pequeño grupo en el poder. ¿Por qué? Porque lo que no... Ponga usted, le repito, ponga usted que esa asamblea no sea, como yo sostengo, ilegítima, que no haya sido convocada en violación de la Constitución como yo creo. Ponga usted que haya sido perfectamente legal y legítima, que para mí no es el caso. Sin embargo, la Constitución del 1999 sigue vigente. ¿Cuál es la Constitución vigente en Venezuela? La única que existe, que es la de 1999. Por eso es que podemos regularnos. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede ser así como vaya viniendo, vamos viendo. Y de acuerdo con lo que se presente, entonces yo agarro y voy decidiendo, porque entonces no hay Estado de Derecho. Abeledo, en concreto, cuando hago referencia a muchas interpretaciones es porque aquí en este mismo espacio han estado rectores del Consejo Nacional Electoral. Y voy a citar a lo que dijo Socorro Hernández. Ella decía que apegándose a la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, que en este caso los gobernadores electos se debían juramentar, era ante la Asamblea Nacional Constituyente, que era un suprapoder. También quiero preguntarle en concreto, ¿se deberían juramentar los gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente, sí o no? Es que no tiene facultad la Asamblea para hacer eso. La facultad para juramentar es en el Consejo Legislativo y los órganos del poder público son distintos a los ciudadanos. Los ciudadanos, su principio es la libertad, pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba hacer. Los órganos del poder público pueden hacer solo aquello que la ley les mande hacer o les permita hacer. La Ley Orgánica de Procesos Electorales no dice nada acerca de eso. La rectora, como es natural, pues yo le dije a ustedes, no es que hay varias interpretaciones, hay una interpretación del pequeño grupo en el poder, que es del que forma parte la rectora, y una interpretación que es la interpretación que en cualquier facultad de derecho del país le dirían. ¿Cuál es el destino del Estado Zulia ahora, hoy? ¿Qué se espera? Si se convocan a nuevas elecciones, ¿debería la Mesa de la Unidad Democrática participar en esta nueva convocatoria? ¿Cuál es el destino del gobernador electo Guanipa? Fíjese usted, bueno, el destino de la arbitrariedad. Si se impone la arbitrariedad, puede pasar cualquier cosa, porque no es previsible desde el punto de vista legal, porque estaríamos en el mundo del mero hecho. Porque ¿qué es característico en los golpes de Estado? ¿Qué es lo que es típico en un acta de golpe de Estado, cuando la Fuerza Armada da un golpe de Estado, cuando eso ocurre? Dice que se mantiene la vigencia de la Constitución tal en lo que no contradiga los fines de este pronunciamiento. ¿Por qué? Porque en realidad en esos casos la Constitución está suspendida total o parcialmente. Eso es lo que de facto viene ocurriendo en Venezuela y ahora lo ha reconocido, los órganos del poder lo han reconocido de ese modo.
lo que están haciendo con Guanipa, si eso lo siguen haciendo, siguen por ese camino, es una arbitrariedad pura y dura, porque él no estaba obligado en lo más mínimo a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso no aparece absolutamente en ninguna norma del país, en ninguna. Yo todavía no la he visto y mire que he preguntado, en ninguna norma del país. La juramentación de los 4 gobernadores electos del Partido Acción Democrática se hace ver como uno de los elementos que fractura a la mesa de la unidad democrática. Sin embargo, hay muchísimas señales de fracturas internas que ya se estaban viviendo en el seno de la coalición opositora. Hay muchas palabras que vienen al lugar: revisión, reestructurar, relanzamiento, refundación. ¿Por qué se encamina usted y qué observa, siendo uno de los fundadores de la Mesa de la Unidad Democrática, que surge como respuesta a lo que fue la Coordinadora Democrática? ¿Debería venir un nuevo tiempo para esta coalición opositora? Yo creo que junto a todas esas palabras hay una que debe estar presente en cualquiera de ellas, que es responsabilidad. Los líderes tienen una responsabilidad muy grande con el país, una responsabilidad enorme que está por encima de aspiraciones personales, por muy legítimas que sean, e inclusive de sus visiones, que pueden ser diversas, pero que tienen la obligación de procesarlas y de darles cauce de la manera más constructiva. A mí, gente que aprecio, porque todos son mis amigos, de todos tengo constancia de su patriotismo, de su preocupación por el país, de que le han dado, de que han sacrificado mucho pues, por hacer por el país. Entonces, a todos yo los llamo un poco a la serenidad. En momentos como estos, yo creo que hay que bajarle dos al grito, a la pasión o al desahogo personal, a ponerse a responder cualquier alusión y a evitar alusiones y a ver cuál es el problema de fondo en lo que se refiere, por un lado, a los objetivos de la mesa y de la unidad como tal, llámese como se llame, y a los propósitos para la tarea común, y así eso es necesario o no. Yo me doy cuenta, por lo que dicen todos, que todos hablan de que un poco rescatan el valor de la unidad como concepto. Es decir, nadie está inclinado a renunciar a eso. O sea, no hay la posibilidad de que cada partido de manera autónoma empiece a actuar, porque ayer lo decía también Chugo Torrealba cuando hacía referencia a que si no hemos podido todos los partidos unidos, cada partido solo, va a ser imposible derrotar al gobierno. ¿Qué se puede hacer a partir de esta fractura de la MUD? No, yo creo que el gobierno, que ha trabajado mucho en la dirección de desalentar, de desanimar a los ciudadanos y de sembrar la desconfianza en el liderazgo de la MUD, tiene en este momento un gran aliado en los hechos. ¿Por qué? Porque yo comprendo que el grupo en el poder siente que tiene una oportunidad inmerecida de prorrogar su estadía en el poder con el cual, por cierto, no tocan ni con el pétalo de una rosa los verdaderos problemas que está sufriendo el país. Entonces, allí es donde se pone de presente la responsabilidad de los dirigentes. Cuando hace referencia a la responsabilidad, yo lo quiero unir con el tema de la polémica de las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto el escenario donde todos los líderes de la oposición se dicen y se contradicen. ¿Qué opina usted acerca de este factor, de la polémica de las redes sociales y cómo se ha convertido en la tribuna de la Mesa de la Unidad Democrática? Yo me fijo mucho. Bueno, por un lado, tiene eso mucho que ver con la opacidad informativa. El crecimiento de la importancia de las redes se debe a la escasez de oportunidades en los medios convencionales para la presencia del debate político libre y abierto. Bueno, porque esa es la situación en la que estamos. Ahora bien, yo a mis compañeros y amigos lo que les digo es mi experiencia personal. Mi experiencia personal en las redes, cuando yo veo que hay alusiones muy agresivas, uno respeta el derecho de todos, pero yo me pongo a ver cuántos seguidores tiene ese que me está diciendo, ese o esa, porque uno sabe lo que es, porque a veces son nombres ficticios o seudónimos. El anonimato. Y resulta que, exacto, y resulta que son poquitos seguidores, y cuando son muy repetidos, dicen, me huele a laboratorio. Entonces hay que tener cuidado para no caer en esas cosas que son
bueno, se ha determinado que comer casquillo puede ser dañino para la salud. Y eso Abeleo, hay que tenerlo presente. Quedan muchísimas preguntas, sobre todo el futuro de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Estaría usted dispuesto a volver a encabezar la coalición opositora? Mire, eso no es en lo más mínimo el problema. El respeto y la pregunta es perfectamente lógica. Y la entiendo como tal, pero sería un exceso de vanidad de mi parte yo pensara que el problema está. El problema no está en el liderazgo, porque incluso dentro de una de las opciones que había planteado la causa R era que se llevaran a cabo elecciones primarias para definir quién era el abanderado para las presidenciales y a partir de esa construcción del liderazgo se reencaminaran los esfuerzos de la Mesa de la Unidad Democrática. Fíjese, yo creo en las primarias como método, y eso lo está demostrado en la vida real, pero la primaria es una primaria porque estamos unidos, no va a ser una primaria para unirnos. Yo creo que los líderes, que son esos que tienen seguimiento, esos que son jefes de los partidos o que tienen mucha influencia en la opinión, ellos tienen que afrontar su responsabilidad, conversar entre ellos, ventilar las divergencias y examinar cuál puede ser el futuro de la alianza de cara a su responsabilidad con el país, que es una responsabilidad con la que yo, como ciudadano, pues soy solidario. Las elecciones municipales, ¿debería o no participar la oposición venezolana y cómo se preparan para este escenario electoral? Bueno, a juzgar por lo que uno está viendo, no se están preparando y puede haber una celada de parte del gobierno que quiera aprovechar la oportunidad. Para poder prepararse tienen que resolver esos asuntos que tienen que ver con la vida en común, tienen que ver con la presencia juntos como opción. Si no, si usan las municipales, se usaran para competir, pues yo creo que no es muy difícil predecir el resultado. ¿Qué le dice usted a los venezolanos que durante años han estado molestos con el gobierno y hoy en día se había capitalizado esa molestia a favor de la oposición y hoy en día están molestos con la oposición? ¿Qué les dice en el marco de tanta desesperanza? Que todos tenemos que ayudar a recuperar la esperanza, empezando por recuperar la nuestra. Que la esperanza no solo es lo último que se pierde, en realidad es lo primero que se gana. Y que mientras tengamos esperanza, el país tendrá salida. Esta situación que vivimos, inclusive esta situación que se vive en el seno de la alternativa democrática de la oposición, es una situación perfectamente superable y necesariamente superable. Y yo creo que nuestra exigencia a nuestros líderes, a aquellas personas en las cuales hemos tenido confianza, nuestra exigencia a Capriles, a Leopoldo, a Henry Falcón, a todos los dirigentes, a Manuel Rosales, es que en este momento colaboren, aporten para que den con una solución. Yo creo que hay como ha habido antes, la sabiduría política y la responsabilidad para entenderse, debe haberla ahora. ¿Hay una posibilidad de diálogo o se debería iniciar el diálogo interno primero antes de avanzar? Yo soy partidario siempre de todos los diálogos, pero los diálogos suponen que haya dos, por lo menos. En el diálogo interno tienen que estar, para que haya y sea efectivo, tienen que estar dispuestos todos, de verdad, sinceramente, a comprometerse. Y en el diálogo con el gobierno, lo que ha faltado es que el gobierno se comprometa sinceramente. El gobierno lo que ha hecho hasta ahora es tratar de correr la arruga y utilizar el diálogo como un arma arrojadiza para generar desconfianza en la oposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedaron temas pendientes. Es una excusa perfecta para tenerlo de vuelta. Y por mí encantado. Y para mí una excusa para volver. Ramón Guillermo Abeleo, presidente del Instituto de Altos Estudios Fermín Toro. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz tarde para todos.